Buenas noches. Bienvenidos al Museo del Banco Central de Costa Rica. Saludamos a nuestros invitados especiales esta noche, la señora Marta Cardoso y la señora Paula Pérez, que les presentaré con detalle más adelante. También saludo a los artistas de la muestra que nos acompañan hoy, amigos del museo y también personas que nos acompañan a ellos. Gracias mucho su presencia. El hilo vibrante de rituales artísticos contemporáneos nace de un proceso de investigación realizado por la investigadora de artes visuales María con la aspiración de revitalizar el nexo entre el arte y lo ritual, tanto desde la exhibición desplegada en nuestros espacios como en la publicación resultante que hoy presentamos. Su autora es doctoranda del programa de estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento centroamericano de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster en Antropología y bachiller en Historia del Arte de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2002 se ha vinculado de distintas formas con el quehacer museístico y con el trabajo curatorial en instituciones como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo de Arte Costarricense y pues en este museo, donde trabaja desde el 2003. Ha ejercido la docencia en la carrera de fotografía de la Universidad Bélica, publica con frecuencia ensayos sobre arte costarricense contemporáneo en revistas y catálogos especializados. Es Premio Nacional de Cultura Aquileo J. Echeverría en Mensaje. Para iniciar, voy a cederle la palabra a nuestra directora, Virginia Vargas. Hora de agradecerles esos suscriptores. Nada más quiero darles la bienvenida. Estamos en un momento muy particular, muy significativo, porque fíjense que la pandemia nos hizo renunciar durante un buen rato a la publicación de los libros, materiales, que hemos seguido publicando virtualmente. Pero hablábamos ahora con los diseñadores del museo de que es una experiencia distinta a la que uno tiene cuando tiene el libro en la mano, ¿verdad? No es nada más la materialidad del proyecto de investigación con todas sus aristas, el tema de la imagen, el tema del acceso a los espacios, en este caso reproducidos como memoria. No es una exposición usual, es una exposición de grandes dimensiones, con muchas instalaciones y objetos preparados especialmente en el ciclo, que no podían ser recuperados en imagen de otra forma, sino hasta que se fuera la exposición montada. Así que el libro recoge toda esa experiencia de la instalación de la exposición. El trabajo de María José, impecable como siempre, difuso y con una gran cantidad de referencias. Me imagino que también les brinda a los mismos artistas, ¿verdad? Una ruta. Siempre es tan rico cuando la gente hace lectura de la obra del artista y comprender cuáles otras dimensiones tal vez no consideradas están incluidas en ese análisis, en esa aproximación como dice. Quiero agradecerles a todos los artistas participantes y hoy especialmente a nuestros lectores, Marta Rosa y Klaus, gente que tienen un papel ya muy sólido en el movimiento de las artes visuales del país. Así que vamos a disfrutar este rato para poder celebrar una publicación del Museo del Banco Central. Esperemos que ya la pandemia nos permita respirar y podamos seguir brindándoles a ustedes este acervo editorial que termina de permitirnos comunicar el conocimiento que se construye en la institución. Y eso hace una gran diferencia con muchas otras organizaciones, para poder compartir con los visitantes y los públicos y los lectores la construcción de conocimiento que esta institución genera. Así que muchas gracias, bienvenidos. Vamos a ver si se escucha. Ahora nuestros invitados especiales compartirán sus reflexiones sobre el catálogo de la exhibición y sus diferentes aristas temáticas originadas de la lectura que hace nuestra curadora de múltiples fuentes bibliográficas y de las 38 obras de artistas costarricenses que fueron elegidas para esta muestra. Para iniciar,
Les quiero presentar a doña Marta Rosa Cardoso Ferrer, muchos ya la conocen. Vale la pena presentarla esta noche. Ella es licenciada y máster en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, en Cuba, titulación equiparada con la maestría académica en Artes en la Universidad de Costa Rica. Entre 1987 y hasta 2004 se desempeña como profesora e investigadora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana, el cual también dirige en 2 momentos de su trayectoria profesional. Durante sus 17 años de desempeño en esta universidad, colabora como académica, investigadora y curadora en organizaciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro de Diseño Ambiental y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Casa de las Américas y la Bienal de La Habana. En el 2004 se traslada a Costa Rica, donde reside permanentemente. Labora en la Universidad de Veritas, asumiendo a lo largo de 15 años la dirección de investigación y posgrados, la dirección de calidad académica y la dirección de la Galería Roberto Sazo. Es docente de la maestría en arte de la Universidad de Costa Rica desde el 2005. Desde el 2019 se desempeña como académica e investigadora en la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional. Ha sido académica pasante e invitada en universidades internacionales en Italia, España y México, donde también labora como académica. Durante su estancia en Costa Rica, ha colaborado con proyectos como el Premio Nacional de Diseño, el Encuentro Centroamericano de Mujeres en las Artes Escénicas, el Programa Experimental de las Artes Visuales del Centro Cultural de España, entre otros proyectos. También ha participado en numerosos eventos de arte y diseño a lo largo de su carrera como curadora, colaboradora y coordinadora. Ha publicado artículos y ensayos sobre artes visuales en diferentes soportes a nivel nacional e internacional. Gracias, doña Marta, por acompañarme. Cedo la palabra. Voy a activar el micrófono. Bueno, ha sonado eso un poco una presentación que agradezco mucho, pero creo que lo que nos reúne aquí, además de ser vinculante con la trayectoria y el interés por el arte, es la posibilidad de encontrarnos una vez más, como decía doña Vicky, con un trabajo que ya lleva un tiempo significativo de hacerse notar respecto a la dimensión y acercamiento de las artes visuales de artistas costarricenses. Entonces, bueno, me complace muchísimo estar acá, estoy profundamente agradecida y, bueno, muy, digamos, cercana a la propuesta de valor que hace María José Monge en esta exposición. Voy a leer algunos apuntes porque creo que eso hace que podamos ser económicos en el tiempo y abrir el espacio al conversatorio al que nos han convocado. Bueno, ya sabemos, y es una realidad constatable, que los catálogos son para preservar la memoria de un acontecimiento efímero y también que la decisión de asumir un catálogo como un documento de sistematización de este evento de acontecimiento, como una narración complementaria o como un ejercicio de creatividad que complementa, diversifica, propone lecturas y hace trascender la muestra, más allá de su breve espacio por el tiempo físico, queda siempre a discreción de quien asume el ejercicio curatorio. En este caso, como en casi la totalidad de los proyectos que han estado a su cargo, María José una vez más produce un documento que corresponde a la segunda modalidad, es decir, a la que convierte al catálogo razonado en un acompañamiento de un proceso que implica un ejercicio intelectual, filosófico, lógicamente un proceso investigativo que es llevado a cabo entre la autora y los artistas que conforman esta exposición. Son aproximadamente 21 artistas de diferentes ámbitos, generaciones, de intereses discursivos que se reúnen en torno a un tema y a una práctica en común tan amplia, diversa y compleja como la vida misma.
Para ello se recupera su presencia constante en la amalgama y juxtaposición de comportamientos humanos que definen a la cultura como conjunto de prácticas sociales compartidas, variables y en permanentes de construcción, y salude a los seres humanos como sujetos individuales que se identifican en su devenir a través de sus experiencias más íntimas, no siempre explícitas en los espacios comunes. El ritual, como el tema en cuestión, se explora igualmente en los múltiples estatutos, normatividades y estructuras que configuran la sociedad histórica, o por lo menos que reconocemos como tal, y la sociedad contemporánea. Esto desde las posturas más ortodoxas hasta las más flexibles, desde las miradas más restrictivas hasta las más transgresoras. El ritual o los rituales, tal como se reconoce en el discurso textual del catálogo, que también acompaña las 4 secciones o ejes de la muestra, se asume como parte ineludible de la vida. Es por esto, y desde ese lugar del pensamiento sobre el ritual, que se estimula al unísono en el discurso textual y en el recorrido experiencial de la muestra, la opción de compartir situaciones, vivencias individuales en el ámbito de lo colectivo, como una forma de sugerir la valía de las condiciones sutiles que articulan la esencia del ser como sujeto social, los beneficios del intercambio y de abrir el espacio de diálogo con el universo, desde todas aquellas incertidumbres, problemáticas, emergencias globales y retos contextuales que nos afectan, nos comprometen o nos convocan a repensar el lugar que ocupamos hoy en un universo expandido, resultante de modernidad líquida, que argumenta Bauman, reconfigurando, haciendo inabarcable, que hoy queda claro lo que trasciende, ¿verdad? Es básicamente todo aquello que replantea los confines de la presunta comarca que hemos entendido como planeta Tierra. En cuanto al vínculo entre el ritual y el arte, este trabajo revisa a nivel histórico su papel en diferentes momentos y planos de su acontecer, desde su condición preautonómica, es decir, el arte ancestral originario, hasta su connotación en el territorio de la autonomía, como un fundamento del proceso creativo, como argumento de un discurso, como poéticas, como un sistema de representación y representatividad, como espacio de debate entre ideologías, culturas y políticas. Hay sugerencias imprescindibles, por lo menos desde esa perspectiva, en esta muestra, que se asocian con el ritual y que advierten sobre la necesidad urgente de reivindicar nuestra condición de humanidad practicando. Entre ellas, voy a destacar unas 4 que me parecen importantes y que, como decía antes, se relacionan y se perciben en ambos ámbitos. Es imposible hablar del catálogo sin referirse a la exposición y viceversa, porque son parte de un ejercicio creativo en común. La primera es recuperar la capacidad de reverenciar, honrar, agradecer a dimensiones que trascienden nuestra escala humana. Pareciera el único modo de demostrar la conciencia de ser parte vulnerable al tiempo responsable de un ecosistema infinito y cíclico de un equilibrio cósmico entre ambas crisis. La segunda es regenerar la mente en virtud de la inclusión, el desprejuicio, el verdadero y visceral respeto a las diferencias, comprendiendo que las relaciones de interdependencia que definen a los seres biológicos, es decir, a lo que somos, aunque por momentos lo olvidemos, es la única garantía de continuidad en este planeta. Reafirmar la condición de resiliencia como corresponde a los seres vivos cuando enfrentan condiciones de peligro, de extinción y de cambios abruptos de su entorno. Situación que permita, en última instancia, trascender el daño antropológico que nos lacera y que nos ha sido impuesto por estructuras no naturales, es decir, los artificios, las múltiples formas de colonización, de violencia, las huellas de un desarraigo obligado o el dolor de la marginalización. Por último, resignificar, y no menos importante, y no tampoco excluyente de otras miradas, resignificar el valor de la conciencia sobre aquello que nos define como sapiens sapiens y que supuestamente otorga a los seres humanos cualidades cognitivas excepcionales.
para emplearlo en la capacidad de cobrar distancias, esta vez, y más allá de continuar transformando el entorno en beneficio de pocos, meditar sobre las fallas del pasado y del presente para generar alternativas que ayuden a recolocar las jerarquías de valor en el ámbito de lo colectivo. Pareciera, hasta ahora, y según se documenta en la muestra, que la virtud excepcional que tiene nuestro cerebro ha servido más que todo para reafirmar las diferencias y acentuar las distancias dentro de la misma especie. El arte siempre, y es algo que se enfatiza en la ruta curatorial de esta muestra y en su discurso de fundamentación, tiene la virtud de colocarnos ante situaciones complejas y puede hacerlo desde un lugar que, como ritual, involucra a las personas desde la experiencia estética, aquella que nos permite acercarnos, descubrir e interactuar con el mundo a través del estímulo de los sentidos. Dicha virtud se potencia en el hilo vibrante desde la propia denominación del encuentro, homónima para el catálogo, bajo la premisa que advierte la curadora. Sí, la centralidad que otrora tuvo la experiencia ritual ha sido desplazada al ámbito de lo religioso o a las ceremonias de carácter ancestral que se mantienen vigentes en diversas culturas. Entre las consecuencias de este reordenamiento se encuentra la diseminación de un sentido de aislamiento y de vaciamiento simbólico. Obvio, se refiere a la realidad del presente. La pertinencia de esta reflexión, dice también María José, es que se trata de obras que, sin que necesariamente se le propongan, cumplen una función de restitución del vínculo que originalmente existió entre las prácticas que hoy reconocemos como artísticas y no rituales. Estas obras propician experiencias de conexión o de transformación que activan y actualizan universos simbólicos compartidos, así como nuestra capacidad de establecer relaciones resonantes de formas afines a las que propician los rituales. Y bueno, por supuesto que tiene toda la razón. De esta forma queda declarada la propiciación de una ruta de encuentro con lo múltiple que se convoca desde el reconocimiento de lo propio, desde el sujeto individual, desde lo íntimo, como un acto reivindicativo del ser con su espiritualidad, con sus ambigüedades y contradicciones, con sus conflictos y disociaciones, para autodescubrir libremente, sin sujeciones a una normativa conductual preestablecida, las interconexiones e interdependencias imperceptibles que le dan sentido a su rol de complementariedad dentro del ecosistema y que, como parte de la experiencia de recorrido, invitan a volver al individuo invitan al individuo a volver al sitio de lo colectivo y de alguna forma ayudarle a tomar decisiones sobre la inminente necesidad de su reinserción. Un mecanismo estratégico que favorece esta intención, a pesar de la diversidad de acercamientos, de alcances y prácticas del ritual en la selección de las obras, es la ruta orientadora de contenidos, una ruta que nunca es lineal. Ninguno de los factores que se tienen en cuenta altera el producto en independencia de su orden, en la que 3 de los 4 ejes o subsistemas del ejercicio curatorial convergen en roles, dimensiones y alcances relativos a lo corporal. Ser parte de la significación ritual, poner el cuerpo, sacrificio, emancipación y violencia colonial, corporalidades transformadoras. El cuerpo que nos acerca al otro como entidad biológica primordial es asumido y entendido como receptor de información y como objeto de representación, como soporte de experiencia y como portador documento de la memoria desde una mirada transhistórica que nos coloca como espectadores, actores en la escena múltiple, diversa y cotidiana para advertirnos sobre los riesgos de la desritualización, del desplazamiento de la dimensión espiritual de la existencia sine qua non del ser humano. Obviamente no me voy a referir a obras porque creo que una de las virtudes fundamentales que tiene esta exposición es la posibilidad que nos brinda de acercarnos de una forma personal a cada una de estas experiencias. Pero bueno, sí a la importancia del cuerpo como referencia para poder un poco interactuar con este discurso que nos propone María José
advirtieron sobre el valor de esta elección, ¿no? El cuerpo como espectáculo, el cuerpo dominado, fragmentado, violentado, enjuiciado, descolocado, oculto ante la inseguridad y el peligro, tras la cámara, entre la naturaleza, autorreplegado en sí mismo, como huella de una presencia ausente, y que comparte, expone, se libera como entidad individual y múltiple sus experiencias, su necesidad de ser, de liberarse, de existir y de trascender, colocándonos a través del enfoque que se advierte en la investigación que fundamenta este ejercicio curatorial en la perspectiva de una etnografía multisituada, lo que considero uno de los principales aciertos de este proyecto curatorial en particular, atendiendo a la imprescindible necesidad ya sabida de comprender y asumir los estudios sobre arte contemporáneo desde un enfoque imprescindiblemente transdisciplinar. Voy a citar algo. En el mundo actual, caracterizado por la territorialización y saturado de interacciones de distintos órdenes e intensidades que se materializan tanto en la idea de la localización que proponía Thompson como en lo que Raduray llamaba flujos culturales globales, resulta cada vez más difícil atender a lo local sin considerar las interconexiones que inevitablemente se dan a nivel transnacional cuando no a escala global. Teniendo esto en consideración, se hace imprescindible plantear la necesidad o la pertinencia de llevar a cabo trabajos etnográficos que trasciendan los límites locales, poniendo de manifiesto la existencia y la singularidad de los flujos que los flujos adquieren para el conocimiento y la comprensión del grupo sujeto de estudio o la temática de investigación antropológica. Todo ello desde aquella mirada que iniciamos recordando con la tradición hereditaria era cristiana, también sobre el cambio de lo único que permanece en el ser humano y sus culturas, la impermanencia. Lo mencionado por Sandra Santos y Esther Mazó en su artículo Etnografías multisituadas y transnacionales, publicado por la revista Antropología Experimental de la Universidad de Jaén en 1917, ha sido y es claramente un ámbito y un criterio de acercamiento imprescindible para el estudio de las prácticas artísticas contemporáneas. Y esto sitúa a esta exposición y a su discurso en un ámbito de reflexión de máxima actualidad. Otro aporte de la muestra, tal vez más explícito en la lectura del catálogo, es la forma en que el ejercicio curatorial recupera, sistematiza y actualiza el abordaje teórico del tema ritualidad en los diferentes ámbitos que la investigación explora, desde la acertada estrategia de hacer visibles los acuerdos discursivos en torno a un tema que resulta tan inabarcable como imprescindible. En el ámbito de las revoluciones de sentido que se proponen acá, en este caso para el arte, como instancia de comunicación primero de todo, destaco el atributo del ritual identificado por el filósofo surcoreano Byung Chul Han, que cita María José en su texto de la muestra. Dice Han, los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación de un hogar. Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Es más, hacen que se pueda celebrar el tiempo igual que se festeja la instalación de una casa. Ordenan el tiempo, lo acondicionan. Yo diría que esta muestra y lo que el texto que la acompaña contiene mucho de esto, porque para transformar el mundo que tenemos hoy hay que repensarlo, hay que revisar las fallas y los aciertos de lo que hemos construido, revisitar las historias y las teorías. Y para eso hay que sentirse parte de ese mundo, conectarnos con él, no experimentarnos como seres ajenos a un ecosistema que, aunque las más de las veces resulta imperceptible, nos define y nos exige respuestas. Una propuesta como un hilo vibrante recupera entonces para el arte su valor como espacio de diálogo, su dimensión como generador de espacio político, sitio de redescubrimiento y autodescubrimiento, de aprendizajes y reflexiones transgeneracionales, transmediales, y como tal reivindica la dimensión ritual del arte y de la imagen desde su condición anacrónica.
propone una hipótesis propia sobre la restauración del concepto de aura, más allá de la experiencia objetual de la obra, restaurando su condición mística, pero como experiencia compartida en un aquí y una ahora sin límites, que funciona o puede funcionar bien como un umbral o un vehículo para la reinserción desde lo individual en el cosmos de lo colectivo, a través del descubrimiento o redescubrimiento, autodescubrimiento del vibrante y sutil y lo primordial, eje conceptual introductorio de la muestra y del trabajo. En tiempos bombardeados por una avalancha de información difusa, diversa y frecuentemente descolocada, que se convierte en extemporánea, pasado los primeros 15 minutos, mucho se agradece un documento físico, que también puede consultarse digitalmente, tal vez, pero que al menos nos permite la posibilidad de elegir. Exquisitamente diseñado, además, con una magnífica calidad de imágenes, conceptualmente reflexivo y sobre todo abierto al diálogo de públicos diversos por la forma en que se organiza editorialmente, por la forma en que fluye la información sobre la que discursa su autor. Un discurso que aporta como texto curatorial un minucioso y certero análisis de las obras que no solo aportan una mirada a los y las artistas que participan en la muestra a través de las piezas que fueron elegidas para ello, sino que las contextualizan en el devenir de su trayectoria, razón que más allá de la temporalidad de la exhibición nos hará volver muchas veces a recuperar su valor como material de imprescindible consulta para la necesaria y urgente actualización de la historia del arte costarricense. Les quería compartir esto de forma escrita, como les decía, para no divagar, pero realmente creo que el catálogo que estamos presentando hoy es un material imprescindible, es un material de obligada consulta, es un material que nos coloca ante la responsabilidad de exigir también a nuestro entorno como artistas, como expertos en arte, que esta producción que nos convoca a todos hoy sea dimensionada desde la perspectiva responsable, comprometida en investigación, en actualidad y en proyección. Creo que es uno de los aspectos también de la gestión del Museo del Banco Central y sobre todo de estas muestras que han tenido lugar en los últimos años, es haber articulado estrategias de mediación que recuerdan, digamos, los espacios que convocamos nosotros a partir de nuestros intereses y se abren a límites mucho más amplios, propiciando un acercamiento necesario a estos rituales, diríamos, que hacen del mundo que habitamos lo que tenemos pueden hacer, y esa es la visión sobre estos trabajos, un mundo mejor. Entonces, le doy la palabra. Muchas gracias, doña Marta. Ahora vamos a hacer la palabra a don Juan Claus, que me presento, por supuesto. Él estudió filosofía e historia del arte en Tubinga, Alemania, y en la Universidad de Costa Rica. También cuenta con un posgrado en gerencia y administración cultural en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Fue crítico de arte en La Nación por 5 años, a finales de los 80. Tiene publicado más de 300 artículos sobre artes plásticas y cultura en general en varias revistas y periódicos. Fue gerente editorial de Art Nexus y se mantiene como asesor desde 1996. En el 2000, abre su galería en Costa Rica, Claus Esteves Arte Contemporáneo, que contó con una segunda sede de Guanacaste entre 2017 y 2018. En la galería se han realizado 180 exhibiciones en sus 20 años de existencia, que además de pintura, escultura y fotografía incluyeron arquitectura, diseño, moda y performance. Ha sido conferencista, curador y jurado en eventos e instituciones de la talla de la Bienal de La Habana, Bienal del Caribe en Santo Domingo, Museo de Bellas Artes de Venezuela, entre otros. En el ámbito de la literatura ha sido premiado, se le concedió el Premio Nacional de Dramaturgia a Guillermo de Echeverría por su obra Ecos de Ceniza,
En el 2008 ganó el 10º Premio Hispanoamericano de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz con su obra La Llama del Tiempo, y el 4º Premio Mesoamericano Luis Cardosa y Aragón con Molitude. Actualmente, Klaus Steinmetz tiene presencia en Lima y Guadalajara y es director de Massey Foundation en Coral Gables, Miami. Asesora colecciones de 12 países. Es una palabra. Gracias. Bueno, yo asumí este reto de hoy de una forma mucho más informal que mi compañera, evidentemente académica. Yo me alejé de la academia hace rato para entregarme a las aguas turbulentas del mercado, como bien saben. Entonces voy a empezar con la parte más informal de esta charla. Mi experiencia personal con publicaciones ha sido como editor, pero básicamente como editor de revistas y ocasionalmente de libros. Inevitablemente, pues cuando uno viene a hablar de una publicación, se le hace muy difícil no terminar haciendo una crítica abierta a la exposición, porque efectivamente la publicación es una documentación, o como se ha dicho aquí, una memoria de la exposición como tal. Sin embargo, pues fundamental en el sentido de que nos aclara cuál es el universo, digámoslo así, o el marco teórico y el universo mental que inspiró a la curadora, justifica el porqué en la selección de las obras, nos permite una lectura pues mucho más profunda de lo que a nosotros, inclusive a mí que tengo 30 años, cada vez que entramos a una exposición curada, sea una bienal o lo que sea, pues siempre nos deja muchas veces pasmados porque cuesta mucho a veces entender el hilo vibrante que une todas aquellas obras. Entonces, sin entrar directamente al libro ni a la exposición propiamente dicha, me interesó participar porque durante muchos años me intrigó muchísimo la relación ritual con el arte, y no hace falta decir, como lo dice en la contracara del catálogo, que el hecho hierofánico de la creación artística está en el origen mismo de la creación desde la época de las cavernas. La relación entre arte, magia y religión pues siempre estuvo presente, pero evidentemente a mí como estudioso y partícipe del arte latinoamericano siempre me interesó muchísimo ese papel de la ritualidad, pero aplicado a los momentos contemporáneos, y empecé a estudiarlos o me apasioné por ellos desde el principio de mi carrera, muy concretamente en la década de los 70 con el regreso de la noción de algo que para mí fue fundamental y que me marcó en mi pasión por el arte, o por la importancia y la incidencia que puede tener el arte en la sociedad, toda vez que muchas veces uno enfrenta un medio, sobre todo en Costa Rica y muchas veces en América Latina, en la cual se considera el arte como una ocupación que no tiene un vínculo tan directo y tan al concepto de plástica social. El concepto de plástica social fue ideado en la década de los 70 por Joseph Beuys. Y básicamente, con Beuys lo que se decía era que todo ser humano es un artista, o puede ser un artista, lo cual, digamos, es un tema de actitud. Es decir, que si uno tiene la actitud adecuada a la hora de pelar una naranja, probablemente la forma en que peló esa naranja sea una obra de arte. Eso me marcó profundamente, porque aludía, digamos, a la importancia de la actitud en el hecho creativo. Es decir, me sacaba de esa noción del hecho plástico como el plasmar o el crear un objeto totalmente independiente como resultado final de la creación artística, y poner el acento más bien en el proceso. Es decir, que la ritualidad en la creación era lo que daba el verdadero contenido y era el que explicaba apropiadamente aquella obra. Y es por eso que Beuys se denomina, dice aquella famosa frase que dice que todo artista es un chamán. ¿Sí? Y así inicia, digamos, el arte conceptual de los 70 y con toda la influencia que tiene. Y hay algunas obras, perdónenme si divago un poco, pero esta es la parte
divagante, falta que de la parte divagante. Divago. Me impresionó mucho, por ejemplo, sí. Yo les cuento un poco cómo me acerco yo a esta exposición y cómo, digamos, el hecho de que sea el tema de la ritualidad me resulta particularmente interesante y atractivo. Joseph Beuys, por ejemplo, una vez pone a todos sus alumnos de la Academia de Düsseldorf a que vayan con escobas y hay una demostración política, me parece que era una protesta contra la proliferación de centrales de energía atómica, y les pide que barran todo lo que queda al paso de esa demostración, de esa manifestación, y coge esta basura y la pone dentro de la galería en un esquina, y esa es la obra de arte. Bueno, si ustedes recordarán, y perdonen si me expando con Beuys, pero es que hablando de arte contemporáneo y virtualidad, para mí es imposible separar. Con la famosa ocasión en que él se encierra a vivir con un lobo en una galería. Empiezo yo a abrirme a la noción de que tiene que haber una relación intrínseca y directa en el proceso creativo y la obra final. Y que esa relación tiene que ser religiosa o, si se quiere, más bien no exactamente religiosa en el sentido convencional, sino espiritual. Es decir, que tiene que haber una trascendencia en la forma en que se ritualiza esa relación. Es decir, tiene que tener un sentido. Pareciera muy trivial decirlo del hecho de pelar una naranja, por ejemplo. O sea, ¿cómo va a ser que una naranja que uno tiene que pelar todas las mañanas pueda convertirse en un chocolate? Pero bueno, eso es un tema de actitud para Beuys. Recientemente estaba viendo una película que acaban de hacer sobre la vida de Enrique, donde él se encuentra con Beuys, y él, que venía de la escuela de Alemania Oriental, que era absolutamente realista, realismo socialista, y trata de romper con esa tradición porque se da cuenta que al migrar a Occidente, pues no, ese tipo de arte no tiene validez o no tiene importancia o se considera extemporáneo. Y Beuys trata de explicarle qué tipo de arte trata de hacer. Le trata de ser un artista conceptual, de hacer esfuerzos por poder a ver qué se le ocurre, qué locura se le ocurre, qué locura literalmente, que es lo que pasa con muchos artistas al final de cuentas, cuando tratan de romper esquemas y ser y llamar la atención. Y Beuys trata de explicarle, no, es que tienes que encontrar algo profundo dentro de ti y manifestar. No importa si es simple y sencillamente el hecho de quedarte parado en una esquina de una galería, no sé, con un conejo muerto en los brazos, la famoso performance de Joseph Beuys, o hacer termina haciendo pintura, cuando todos sus compañeros como Günter Unger y demás le decían, la pintura ya murió, la pintura está muerta, no hagas pintura. Sin embargo, él encuentra dentro de la pintura una manera de manifestar una serie de traumas que traía de su época y de su de las víctimas que le provocó a su familia el nazismo. A lo largo yo no diría que Joseph Beuys sea la única figura o la única responsable de toda la ritualidad que empieza a manifestarse en el arte latinoamericano, pero sin duda alguna que en la década del 70 y sobre todo con la urgencia de buscar nuevas maneras de enfrentarse con hechos políticos muy concretos, como fueron las dictaduras en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Grandes movimientos, por ejemplo, sin duda alguna en Brasil, de grandes artistas como Elio Chica, Silvio Meireles y demás, empiezan también a pensar en el ritual o en el performance o en el activismo político plasticizado, por decirlo de alguna forma, la forma adecuada de resistencia. Hace un tiempo, por ejemplo, leí algunas críticas que se hacían al Instituto Di Tella en Argentina, y cómo el Instituto Di Tella en Argentina, en la década de la dictadura, promovía el arte abstracto, geométrico. Y era una crítica, evidentemente, de todos aquellos que se oponían al régimen político y querían hacerlo de una manera mucho más directa
mucho más contundente, mucho más propagandística. Sin embargo, captar y entender cómo, desde el Instituto Torcuato Di Tella en Buenos Aires, la abstracción geométrica era una forma de ruptura y de lucha directa contra las nociones culturales establecidas en la sociedad argentina contemporánea, y como desde esa abstracción se estaba logrando hacer resistencia. Entonces, en Sudamérica me ha tocado muchas veces, por ejemplo, ver cómo esa ritualidad fue aplicada con un sentido político. Entonces yo, cuando vine a esta exposición y a lo largo de mis recorridos por América Latina, siempre he tratado de ver y entender también que la ritualidad no necesariamente es solamente una forma introspectiva, una forma de realización personal, una forma, como viene esta exposición, de tratar temas de tu sexualidad, por ejemplo, sino que la ritualidad en el hecho creativo tiene que tocar una fibra íntima que puede ser política, como puede ser íntima o de otras maneras. El arte ritual en Colombia es un arte eminentemente político también, mientras que en México es mucho más visceral, tiene mucho más que ver con la identidad y con la destrucción y reconstrucción de esa identidad. Mi experiencia con los artistas cubanos, que me he vivido durante muchos años muy de cerca, también tiene que ver con el exilio, tiene que ver con esa pasión por la isla. O sea, por ejemplo, el arte cubano siempre me sorprendió que el mapa me aparecía por todas partes. El mapa convertido en mujer, por ejemplo, José Bedia, bueno, no quería nombrar artistas, pero cómo yo descubrí, digamos, que en el afán de cada artista, que realmente no trataba de hacer un arte complaciente, sino realmente involucrarse con aquellas temáticas que lo marcaban, con aquellas temáticas a través de las cuales ellos querían no solamente manifestarse, sino promover una concientización, un movimiento, salían todos los temas fundamentales que achacaban a aquella sociedad. Y eso me apasionó mucho. Y casi volví mi propio ritual personal y tratar de desenmascarar a aquellos artistas que realmente estaban creando desde un compromiso personal, espiritual, hacia la obra. Y cuáles simple y sencillamente estaban en una búsqueda y no habían sabido realmente conectar con ese recurso interior que fue, bueno, les recomiendo la película, no importa, cuando Joseph Beuys, que nunca iba a los estudios de los artistas, va al estudio de Richter y ve lo que está haciendo y dice, esto no sirve para nada, no tiene alma este estudio. Entonces él empieza a captar eso. Se trata de eso, se trata de ir más allá y buscar más profundamente. Eso en sí mismo un acto ritual personal fundamental. Entonces eso es lo que rescato, digamos. Ese es mi hilo vibrante, digamos. Ese es el hilo con el cual yo trataría de coser un collar de artistas a la hora de hacer una curaduría en que la ritualidad tenga que ver, independientemente de que algunas obras retraten el ritual como tal o que sean restos de un acontecimiento performático o un acontecimiento religioso propiamente dicho. Muchas veces el reproducir simple y sencillamente un ritual religioso, por ejemplo, unas fotos de los diablitos o de una procesión, pues sí, es un testimonio, pero no necesariamente significa una vivencia personal del hecho personal frente a lo sagrado en uno, no lo sagrado en Jesucristo o otra deidad. Entonces, a mí la exposición, y inevitablemente, insisto, hablar del libro es hablar de la exposición. Me satisfizo mucho, obviamente algunas obras me gustaron más que otras. No voy a hacer la grosería de mencionar ninguna. Siento, por ejemplo, que era fundamental y me hubiera encantado, por ejemplo, que Alexandra Tequeira, en el proceso de creación, uno hubiera podido visitarla. Porque, por ejemplo, en el caso de Alexandra, yo sé que el tejer en el lugar era parte fundamental del hecho creativo, y uno solamente le queda como el resultado, mientras que la ritualidad es muy importante, algo que Vivian también, y Vivian casi siempre incorpora
una cosa performática personal, o sea, perdonen que suelte tantas anécdotas, pero yo sé eso. Una vez de pura casualidad fui al MoMA en Nueva York, de pura casualidad se lo juro, y estaba Marina Abramovich repitiendo todos sus performances 50 años después. Sí, y recuerdo el performance, eran reproducciones de sus principales performances con actores, pero estaba ella y estaba haciendo el famoso performance que consistía en estar sentada en una mesa, mirando fijamente a los ojos. La gente llegaba, se sentaba, le aguantaba la mirada lo que podía, ella no parpadeó durante 3-4 horas. Y la gente iba pasando y pasando y pasando y ella se les quedaba viendo la cara. Pero la energía y el poder que transmitía ese hecho mismo de gente haciendo fila para mirarle a los ojos, sentada en una mesa blanca, fue tan impactante para mí, fue tan poderoso. Que, por ejemplo, cuando vi lo que estaba haciendo Mimi en ese hecho de la presencia del artista en el proceso de la ritualidad espiritual, sí. O sea, lo que estoy tratando de decir es que ver el resultado del ritual es importante, pero no hay nada como ser parte del ritual. O sea, a veces pienso, bueno, si uno se mete que yo con San Pedro me gusta viendo por fuera un montón de gente bailando como loca, no es lo mismo meterle, ¿verdad? No estoy incitando a ningún consumo. Pero sí, la ritualidad, y tal vez es lo único que uno sentiría que hace falta, hay que vivirla como ritual, pero en el arte, en la plástica, en un museo, pues lo que vemos en realidad es el resultado del ritual. Tratamos de interpretar todo el proceso que el artista vivió. Y yo traté de hacer eso, por ejemplo, cuando haciendo a Ali, conociendo su trabajo, y habiendo sí tenido el privilegio de verla tejer y de verla trabajar en vivo, trataba de interpretar ese proceso, la obra de las agujas que me gusta, me encanta. Por ejemplo, todo ese proceso de tener las agujas colgando en círculo que me pareció maravilloso, que todas colgaran. O sea, el resultado plástico es fabuloso, pero el hecho de trabajar cada una me parecía que hubiera sido digna de un performance colectivo, así de exagerado, y me gustó muchísimo. En fin, son solo reflexiones con respecto al papel que para mí cumple lo ritual y la urgencia, digamos, que tiene el arte contemporáneo de aprovechar lo ritual no solo para la creación plástica, sino como lo ha demostrado la historia reciente del arte latinoamericano en la transformación social de grandes artistas, Rosenberg Sandoval en Centroamérica, evidentemente, José Galindo, sin duda alguna, Banaufus, Benito Chavajay, en fin, no, tampoco voy a seguir citando nombres porque quedamos en esto, pero sí la importancia, y eso es algo que me ha hecho mucha falta en el arte costarricense, tal vez porque la problemática sociopolítica de Costa Rica no fuera tan dramática como los indígenas en Guatemala, por ejemplo, o la de los desplazados en Colombia, o la de la época de los dictadores en el Cono Sur. Pero sí me faltaba que en Costa Rica el arte performático, y yo fui de los primeros que, bueno, Naufus, yo lo traje hace 20 años a Costa Rica, no existía prácticamente, casi había performance específicos, pero nunca se había hecho un festival de performance, se involucraran más en la intención de que ese arte saliera del museo e invadiera la calle. O sea, que es, digamos, el gran reto que tenían todos estos artistas a la hora de querer usar el arte para provocar una reacción social. Parece que es el caso de Pequeña y demás, pues la intención última del trabajo. En fin, son solo ideas lanzadas al aire y ahora les toca a ustedes complementarnos. Vamos a empezar un espacio de consulta. Muchas gracias, Klaus. Y para esto también queremos invitar a María Cristina, que está enfrente, y pues a ustedes a compartir sus preguntas y sus comentarios, los invitan si tienen la necesidad de que nos acerquemos en el
Bueno, no, yo no tengo consultas, no tengo comentarios, yo tengo mucha gratitud. Primero quiero agradecerle a la cabeza de Klaus no solo por la lectura, sino por animarse a compartir muchas gracias. Muy becada también. Quizás sí le quiero hacer una devolución a Klaus. Sí, porque hay que hacerla. No, me parece muy interesante lo que decís. Hay muchas obras en la exposición. Creo que todas hay una gran cocina, hay procesos muy interesantes, procesos de años. Por ejemplo, esos trabajos fotográficos me parecen sumamente meritorios. Son trabajos, son aproximaciones a rituales desde una mirada muy clara y ese saber acercarse, ese saber estar, ese saber ser parte sin significar, sin ser parte de la significación. Entonces, hay obras en esa línea, hay otras obras donde sin duda alguna hay procesos muy avanzados en sus creadoras, o en sus creadoras, y eso no necesariamente se significa, ¿verdad? Y creo que lo más poderoso desde mi punto de vista es cómo, sin que exista esa dimensión performática, esa significación, esa dimensión, termina creándose el espacio expositivo, termina siendo transformado y resignificado por objetos que dejan experiencias más allá de que puedan ver a la nación, ¿verdad? Y a sus cómplices, a sus muchos cómplices, porque sí, porque estos trabajos pasan también por publicidades, pasan son prolongados, con su oficina de dinero, que a las personas que están detrás de esa bolsa. Todo eso que ocurre es poderoso, pero igualmente poderoso es lo que termina en la sala, la energía ahí materializada, cuando vamos a hablar de materia, estamos hablando de energía, y sobre todo, que creo que es lo privilegiado de las personas que estamos en museos, es poder ver lo que le pasa a la gente, ¿verdad? Que muchas veces eso es lo que se pierden las y los artistas, ¿verdad? No están aquí todos los días viendo lo que le ocurre a las personas, y ahí inicia a tomar, y ahí empieza a pasar otra cosa que me acerca un poco a lo que comentaba Marta Rosa, que tiene que ver con cómo entendemos el dispositivo. Efectivamente, el dispositivo sí termina invitando y propiciando otras experiencias más allá de la experiencia creativa, sí, que es importantísima, pero es importante para algo más que se tiene que identificar y dar muchas cosas. Entonces, nada más quería como contarte, digamos, de esa dimensión también, y porque no termina siendo una exposición de acciones, aunque terminan habiendo muchas acciones. Pensaba tanto en esta preocupación, todos sabemos y todas sabemos que todos los días se está con esa obra transformando y componiendo el film, rehaciéndola una y otra vez, es una poquita de su. Pero bueno, creo que lo rico de una expo es esa diversidad, es en muchas maneras de ser, de estar y de retener cosas. Eso era lo que quería apuntar. Fuera de eso,
no sé si hay comentarios. Yo realmente quiero agradecer mucho, quiero agradecerle, por supuesto, a artistas y las artistas. Nada de esto puede ser sin ellos. Gracias por darnos el chance de co-crear, de trabajar materiales. Quiero agradecerle al equipo de este museo, primero porque fueron los primeros lectores de las revoluciones primarias que empezaron con este equipo, los más críticos, los más duros, los que hacen, bueno, a veces pasa todo, pero es una lectura muy importante, muy enriquecedora. Quiero agradecerle a Julián, por favor. Yo quiero que todo el mundo conozca a Julián. Hola, soy el Julián, diseñador. Sí, Julián es más que el diseñador. Julián hace magia porque primero hay obras muy difíciles de fotografiar y el catálogo es hermosísimo en ese sentido, esa dimensión de documentar. Es Julián y es Julián. Así que muchas gracias. Y además hay un trabajo de conceptualización que respalda la diagramación, el diseño y la joyita, que para mí es fundamental. Es que esto es arte, no puede ser porque, como le dije una vez a una persona, no puede ser un catálogo de arte. Es un catálogo de arte. Entonces sí, muchas gracias, Julián. Y bueno, eso ¿no? Este es una cosa un poco como contestándole a Klaus. Todos le contestamos a Klaus. Que a mí fue un gran honor la invitación a participar en esta muestra, pero además a mí me gustó mucho porque esta cuestión del proceso y de poder también experimentar el performance en vivo sí está como contemplado, por lo menos en mi casa, como no sé, bueno, yo también soy súper fan de Otón, siempre estoy siguiendo las redes sociales y veo cómo esa obra está viva, insertada dentro de la ciudad, en la Plaza de la Cultura, pero yo en 8 voy a hacer un performance en vivo, debajo de mi Disney, uno que hice en marzo de este año, y voy a hacer un performance. Entonces sí estuvo como contemplado esta cuestión, porque como por supuesto yo en mis últimos 8 años de carrera he sido una artista principalmente performática, estaba considerada para la muestra de performance, pero también la instalación vino a habitar la muestra, y va a haber otro performance que va a ser en la Plaza de la Cultura también, que interactúa con las personas transeúntes. Pues la fecha está por definir, pero sí, digamos, a mí sí, además como el reto del performance es esta temporalidad, ¿verdad? Que tiene este aspecto efímero, que es todavía más efímero que la muestra, que está dentro de un marco de tiempo. Sí se consideró como de alguna manera que estuviese viva y reactivándose periódicamente en la muestra, que dura su plazo de 1 año, y eso la verdad es que yo como artista lo agradecí, porque entonces sentí que tuve, como artista performática, es como una escultura que le dan más material, más cosas que fallar, más cosas, tengo más tiempo, más escenarios y más espacios en donde ejercer mis performances /rituales, que me gustan hacer muy militarísticos. Y sí, ese es como el anuncio, pero que también viene a explicar algo que tal vez no es tan explícito y no es como tan claro, pero sí existe y hay. Yo en 8 performances. El viernes. Viernes 18. Viernes 18. Viernes 18 en la noche en blanco, mírense. Qué chévere recordarlo que es el viernes. Qué bueno que iba a venir. A las 6:30. 6:30, viernes. Tienen que estar en punto porque dura 40 minutos. Tengo una pregunta. Percibo que en un proyecto como este, el curador y el artista se vuelven una simbiosis. ¿Cuál es el rol del museo? Desde la institucionalidad del museo.
No quiero decir, no se trata de una pregunta, digamos, tradicional, nada más quiero entender, tengo mucha curiosidad. Bueno, no está aquí nuestro museógrafo Andrés, están Tatiana y Julián, que se quedan en el teatro, por parte del equipo de museografía. Voy a responder una parte si ustedes quieren al final. Lo primero es, hay tantas relaciones curador-artista como imaginarias, ¿verdad? Algunas son más simbióticas, más estrechas, menos, depende, creo que de la naturaleza de la obra, de la química de las personas también, de cómo cada quien hace un proceso creativo, de cómo, en este caso, el artista entiende que el curador le puede aportar y sumar, y cómo uno también hace lectura y dice, bueno, cómo puedo aportar y sumar, cómo no, ¿verdad? Entonces son muchas relaciones que también quisiera como crear la idea de que es uniforme. Y luego, creo que la participación de las museografías también cambian según los proyectos. En este caso en particular, yo tenía muy clara cómo debía ser la museografía porque las obras no existían, porque las obras iban a ser en sitio. Es distinto cuando hay un reguillo curatorial y hay un montón de objetos ya listos. Entonces, es un reguillo y podemos entrar en negociaciones con, en este caso, con el ahora, si no producir un sitio, yo tenía que narrársela al equipo y decir, esto va a ser así, va a ser así, pero también sabía que había un montón de cosas que yo estaba diciendo que podían ser así, o sea, que en un sitio íbamos a terminar de ver si íbamos a ser así, o sea. Entonces, creo que es un esfuerzo de comprensión, en este caso del departamento de museografía, de aportar muchas veces soluciones desde una posición muy difícil, porque he estado trabajando meses con los artistas, el equipo de museografía no necesariamente, entonces cuando yo le digo, no sé, la isla de Miña, tenemos que pensar cómo se sostiene y cuál va a ser el peso, etc. Pensemos en soluciones, bueno, no está existe, pero yo entiendo que puede ser un poco difícil visualizar. Entonces, mucha paciencia, sí, mucha creatividad, siempre hay una relación como mucho aportar creativamente, generar soluciones, tener capacidad de reacción a un movimiento, eso es súper importante, pero en todo el equipo, no solo nosotros. Tati o Julián. No, totalmente de acuerdo con lo que mencionó María José. Creo que de nuestra parte algo que sí fue súper importante era el hecho de estar preparados para casi todo, porque como dice María José, o sea, había mucha suposición de lo que iba a hacer, pero no teníamos una certeza absoluta. Entonces, mucho era de estar en sala y ver con qué nos topábamos, qué funcionaba del montaje que se tenía planeado y qué no, y tomar decisiones como en el momento. Sí, para nosotros creo que en particular esta fue muy retadora porque fue un montaje que pudo durar, no sé, 4 semanas o más, cuando a lo mucho tardamos una semana lo habitual, cuando es colgar obra y demás. Entonces, en esto era como enfrentarnos un montón a la incertidumbre, lo cual fue súper retador, pero diría que también muy lindo de poder trabajar como con los artistas, 3 artistas y demás. Entonces, sí creo que significó como muchos aprendizajes para todo el equipo. Y muy contento también de poder de alguna manera colaborar con cada uno de los artistas. Buenas. Bueno, yo soy Tati, ¿entiendes? Yo estuve afuera mucho de montaje, entonces no puedo decir mucho en relación a eso, pero en general, y particularmente con el tema del ritual, cuando ya se traen las obras al espacio, se generan vínculos y diálogos entre las obras, que obviamente Majo los define desde el inicio, con los ejes curatoriales que hay, pero siempre es interesante ver cómo se despliegan esas relaciones, esos recorridos, el cuerpo del visitante, cómo se mueve entre las obras,
y también empezar a ya desde experiencias anteriores, qué colores están en las paredes, dónde queremos generar un acento y por qué, y eso usualmente induce mucho la experiencia que tiene la persona. Y cuando hablamos desde lo ritual, y la experiencia ya propia que tiene la persona en la sala, creo que creo que llega al final, lo disfruta enormemente, y también que esta en particular tiene mucha obra que se creó en el museo y que nació en el museo. Pienso mucho en Alessandra, que aprovechó un espacio que no había sido utilizado por mucho tiempo, y creo que el museo fue fundamental en los significados que llegó a tener. Entonces ver eso me parece una cosa muy preciosa. Pues sí. Muy brevemente, algo que pero he pensado mucho a propósito de la lucha por la decisión de venir varias veces con estudiantes, con personas investigadoras de arte, conocer otro mundo que realmente para mí tiene mucho sentido, creo que lo va a tener siempre, porque es un espacio de intercambio totalmente de producción. Y que tiene, digamos, como un propósito, debe intercambiar siempre experiencias y ver que estas experiencias no requieren ser codificadas, digamos, por los otros componentes del sistema institucional. Creo que antes, a propósito de los años 70, el constructo conceptual ha insistido en relaciones virtuales. Lo que le da sentido al arte en términos de su sistema de distribución y consumo, y pareciera que es una decisión personal que por momentos como que olvida que existe un mundo que también le pertenece y al cual y me he preguntado también, ¿qué rol realmente hoy? Se interesa en hacer, si la transversal, común. Y tengo una primera, creo que esta exposición mucho lo voy a pensar sobre eso. Pero me gustaría y yo creo que algo de eso es muy importante. De la exposición penetrar el mundo de la Alessandra, aunque no la haya visto actuar. Y eso me parece, se identifica efectivamente con todos esos relatos que siento que la antropología tenemos ahora de la vida. Muchos artistas no representan una necesidad avanzada de significado, sino nos lleva a esa cotidianidad que ha sido de la educación. Entonces, yo entiendo, Claudio, cuando una tentativa el tema de la competencia saliendo de uno de los también muy vibrantes en términos comparativos, lo sigue siendo hoy. Bueno, no se imagina cosas. Es decir, uno dice, no sé, primero de qué es,
yo siento que este espacio íntimo, este espacio autorreflexivo, este espacio que presenta que se traduce en la naturaleza, tiene mucho que decir. Este mosaico tiene mucho que decir. Y en esta posición en particular, obviamente en el contexto de Philip también, genera ese espacio de pensar la obra de esta obra, y decir la obra de este caso, es decir, sí tenemos mucho pero hay en esa corporalidad ausente, pero no presente de la música, como decía Alexandra, es decir, hay una sensación de cercanía. Yo pienso, esa fue la intención de los activismo social, musical, realizar pensamiento, discusión sobre la producción artística. Pienso que estamos en un momento de la práctica de ser persona. Más que de introspección, de necesidad de miradas. Y que, pues, en realidad, para mí, generó que nos apunta. Yo pensaba en este asunto de la nacionalidad, de la esta cuestión de que todo no vamos a ser individual, yo creo que la nacionalidad y esta gran geográfica un par de comentarios para que no ser malinterpretados. Me encanta el mundo académico. Soy profesor de la Veritas en época de Aurelio y me hubiera encantado seguir por eso. Pero bueno, soy muy inquieto para estar yendo a cumplir con cualquier tipo de horario. Entonces lo seguí por la parte académica y me encanta darle para el trabajo, pero también me gusta Sigmund Bauman, también me gusta mucho leer a Hugo Chang, que acabo de leer un texto del tratado, y también me encantó la exposición. O sea, yo cuando vine a ver la exposición salí muy, muy contento. Evidentemente cualquiera que sea curador pretenda ser curador como yo, hubiera quitado y puesto otras cosas, pero eso es como preguntarle a un tico cuáles son los 22 de la selección, todo el mundo va a dar una lista distinta. Nada más aprovechar para hacer un comentario que me pareció interesante, o sea, con respecto a la década del 70, porque de casualidad, la última vez que yo estuve en este auditorio invitado, me llamaron para que habláramos de la famosa Bienal a principios de los años 70, y en particular siempre ha sido súper traumático para el arte costarricense que Marta Traba, que era la suma sacerdotisa de la crítica latinoamericana, haya dicho que el premio que le correspondía a Costa Rica se declaraba desierto y diera a entender que los artistas costarricenses con relación a Guatemala, Honduras, Salvador, etc., pues vivían en el limbo. Y tal vez se le criticó injustamente que ella creía que el arte centroamericano tenía que ser un arte político, porque realmente casi todo el arte en Latinoamérica estaba siendo extremadamente revolucionario y político. Pero yo creo que no, yo creo que en el fondo, porque conozco muchos otros artistas colombianos, Marta Traba era argentina, pero vivió en Colombia casi toda su vida,
no eran necesariamente políticos, pero yo creo que ella sí notó esa ausencia, digamos, de compromiso con el hecho plástico, con la vivencia ritual, para volver a lo mismo, de los artistas costarricenses, y que realmente lo único que estaban haciendo era pintando cosas agradables o que le parecían agradables. Ya sabemos la anécdota de que como Rafa Fernández se enfureció y hasta los golpes que dio la gente. Pero era justamente eso. Costa Rica vivía en aquel entonces prácticamente aislada en comunidades plásticas totalmente preciosistas. Y creo que todas estas conclusiones a las que hemos llegado ya están plasmadas ahí y se vienen discutiendo desde entonces. Porque una Marta Traba y muchos otros críticos que tal vez no recordamos, de menor fuste, ya habían evidenciado esa falta de compromiso del artista en una comprensión mucho más amplia de lo que es el hecho plástico. Creo que es pertinente recordarlo porque también se hizo un estudio muy interesante y se ha discutido mucho al respecto de lo que significó en los años 70 para la costarricense y si tuvo alguna consecuencia inmediata. Hoy en día el mundo está globalizado, la costarricense tiene mucho más acceso que en aquel entonces a muchas otras fuentes, pero en aquel entonces sí vivíamos como una especie, según Marta Traba, de limbo creativo. Buenas noches, muchas gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad casi para rendir un homenaje a las personas más humildes que trabajan en este museo. Concretamente, la instalación en la cual se utilizaron 10 toneladas de piedra fue montada por los muchachos de limpieza de este museo, por 2 muchachos más del taller que se dedican a otro tipo de cosas, y por un muchachito del guarda nocturno en Moravia. Y yo considero que el trabajo de ellos fue absolutamente voluntario y comprometido. Y lo más hermoso es que ellos saben de qué trata la instalación, porque fueron ellos los que la hicieron. Fue una clase de arte al aire libre hermosísima. Entonces, ahora que se mencionó la palabra museo, ¿cómo se involucra el museo en este tipo de situaciones? Este museo para mí es único y tenso. Qué cosa tan diferente como funciona este museo en Costa Rica y otros que conocen en el mundo. Entonces, mi cariño y agradecimiento para estos muchachos. He seguido relacionado con ellos porque con frecuencia los veo y a veces en broma, cuando yo salgo afuera con la pala, con escobas, les digo, bueno, ya yo soy parte del personal de limpieza de acá. Y ellos se ríen y me entienden. Pero todo quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas. Es un trabajo extraordinario de equipo. Esto se empezó a generar hasta por lo menos hace como 13 meses. Es un milagro de amor y de creatividad lo que hay en este museo. Me siento muy emocionado y privilegiado. Ha sido un gozo trabajar con ustedes. Bueno, gracias. Y pues, sino reiterar, ¿verdad? Y destacar el dedicado trabajo en la institución, de los equipos de diseño, Sofía, Marta Andrés, Tiana, Vargas, los autores, sobre este pasaje pasado. Y pues, y pues invitarlos a todos a nuestra tienda, que ahí es donde podrán ver y adquirir el catálogo, que tal vez no lo conocen, lo están viendo ahí, pero ya lo pueden ir a la tienda. Es una edición de 250 ejemplares, entonces otra vez el comercial de que no son muchos, así que lo pueden adquirir a partir de hoy. Invitar a muchos más a que lo adquieran, que visiten la exhibición, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y pues es un placer poder aquí que hayan compartido este momento con nosotros.